Balón quería meter para Huntelaar. ¡Qué golazo de Raúl González Blanco! Sencillamente espectacular. Ya sabes que el fútbol histórico se da cita en memoriasdelfutbol.com, pero si quieres enterarte de toda la actualidad del deporte rey, debes descargarte OneFootball, la mejor aplicación con información, resultados, clasificaciones y toda la última hora del balompié. En la descripción te he dejado un link para que te la descargues de forma totalmente gratuita. En julio del año 2010, y después de 16 temporadas, Raúl González Blanco abandonaba el Real Madrid en busca de nuevos retos. El capitán madridista tuvo varias ofertas, pero con 33 años recién cumplidos, decidió marcharse a la Bundesliga. Seducido por Felix Magath y su excompañero Christoph Metzelder, el 7 fichaba por el Schalke 04 para revolucionar la ciudad de Gelsenkirchen. Raúl llegaba a un equipo en ascenso y que venía de ser subcampeón de la Bundesliga. Tengo la ilusión de empezar un nuevo reto, de que el Schalke 04 ha confiado en mí. El exmadridista volvería a compartir delantera con Huntelaar y estaría escoltado por jugadores como Jurado, Rakitic y el peruano Farfán. En defensa destacaban Houedes y el joven camerunés Joel Matip, mientras que Manuel Neuer ya era titular indiscutible en la portería de los mineros. El legendario delantero español debutó a lo grande en un torneo amistoso frente al Bayern, donde dejó sus primeros detalles de calidad. El Schalke derrotaba 3-1 a los bávaros con 2 goles de Raúl y levantaba el primer trofeo de una temporada que sería inolvidable. Sin embargo, y pese a una esperanzadora pretemporada, el Schalke comenzó perdiendo la Supercopa frente al Bayern y sus 6 primeros partidos oficiales. El proyecto no terminaba de arrancar. El primer gol de Raúl en la Bundesliga no llegaría hasta la 6ª jornada, pero tras su estreno ante el Borussia Mönchengladbach, comenzó a ver puerta con mayor facilidad. En la jornada 13, consiguió un hat-trick ante el Werder Bremen, y gracias a su liderazgo, el Schalke fue remontando el vuelo en Liga, pasando rondas en la Copa y logrando clasificarse como primero para los octavos de final de la Champions League. El sorteo deparó un enfrentamiento con el Valencia, y en su regreso a España, Raúl no defraudó a sus seguidores. El exdelantero madridista marcó el gol del empate en Mestalla, y con ese tanto superaba el récord de Gerd Müller como el máximo goleador histórico en competiciones europeas. En el partido de vuelta, los alemanes vencieron 3-1, y el Schalke 04 se metía en cuartos de final. Días después, Raúl volvía a ser protagonista, y con un decisivo gol ante el Bayern en semifinales de la Copa Alemana, clasificaba al equipo minero para la final. Tras el inesperado despido de Felix Magath por cuestiones extradeportivas, el Schalke viajó a San Siro con Rančić como nuevo entrenador. El Schalke 04 se enfrentaba al Inter de Milán, pero se sobrepuso al golazo de Stanković para golear al vigente campeón de Europa. Matip igualó el marcador en un saque de esquina, y aunque Milito volvió a adelantar a los locales, Edu hizo el empate a 2 antes del descanso. Un gol de Raúl puso por delante a los alemanes en el minuto 53. Ranocchia se metió el cuarto en propia portería, y poco después, Edu establecía el 2-5 final. En la vuelta del Veltis Arena, el Schalke volvió a vencer por 2-1, y Raúl volvió a ver puerta para celebrar el pase a semifinales.
Los mineros se metían por primera vez en unas semifinales de la Champions, donde acabarían cayendo eliminados por el Manchester United. Raúl decía adiós a la Champions en el Teatro de los Sueños, y después de jugar 144 partidos y marcar 71 goles en la máxima competición continental. En su última temporada en la élite europea, Raúl fue incluido en el 11 ideal del torneo y demostró que aún tenía mucho fútbol que dar. El Schalke terminó 14º en la Bundesliga, pero Raúl acabó el año ganando un título que nunca había conseguido. El Schalke goleó 0-5 al Duisburgo en la final de la Copa de Alemania, y aunque el 7 no vio puerta, tuvo una participación clave en el campeonato. Raúl terminaba su primera temporada en Alemania dando pases de torero, y después de marcar 19 goles en 51 partidos, afrontaba su segundo año como máximo goleador del equipo. A comienzos de su segunda temporada en Alemania, el Schalke se enfrentó al Dortmund en la Supercopa, y Raúl levantaría otro título tras llevarse la victoria en la tanda de penaltis. El año comenzaba con buen pie, y a pesar de la temprana dimisión de Ranchik, con Stevens en el banquillo, la temporada del Schalke fue mucho más regular que la anterior. Raúl continuó sorprendiendo con su juego y sus números, formando un tridente letal con Huntelaar y Farfán. Su gran nivel y la lesión de David Villa volvió a postularle para regresar a la selección, pero con la Euro 2012 en el horizonte, Vicente del Bosque nunca volvería a convocarle. En la Bundesliga el 7 seguía a lo suyo, y Raúl cerraba el año 2011 con otro hat-trick ante el Werder Bremen. El Schalke 04 marchaba tercero en la Bundesliga y caminaba con paso firme en la Europa League. En su estreno en la competición, Raúl y sus compañeros llevaron a los mineros hasta cuartos de final, donde se enfrentarían al Athletic Club. La eliminatoria ante los vascos fue una montaña rusa de emociones, y la ida en el Veltis acabó con una dolorosa derrota de los alemanes. Fernando Llorente adelantó al Athletic, pero el oportunismo y liderazgo del 7 apareció para remontar el partido. Tras empatar 2 minutos después, Raúl puso por delante a su equipo con una volea imparable. Pero en un partido loco, los leones acabaron llevándose la victoria por 2-4. En la vuelta en el viejo San Mamés, y como capitán del Schalke 04, Raúl realizó la mítica ofrenda a Pichichi y volvió a dejar constancia de su calidad. El partido acabó con empate a 2, pero marcó el segundo tanto de su equipo. El club minero quedaba eliminado, y Raúl se despedía de las competiciones europeas con el reconocimiento de otro templo del fútbol. El 19 de abril de 2012, y para sorpresa de muchos, Raúl anunciaba que no renovaba con el club alemán, y poco después confirmaría que se marchaba a jugar al Al-Sadd de Qatar. El Schalke acabó la temporada en tercera posición clasificándose para la Liga de Campeones, y Raúl cerraba su periplo alemán con 21 goles en 47 partidos, logrando mejorar los números de su primera temporada. El 7 se ganó el apodo de Señor Raúl, y con su carisma, liderazgo, clase y calidad, conquistó a una afición que le despidió como una auténtica leyenda. El equipo minero decidió retirar su dorsal al final de temporada, y tras marcar 40 goles en 98 partidos con el Schalke, se despidió de un club que 10 años después juega en segunda
y sueña con su retorno como técnico. ¿Qué te pareció la etapa de Raúl en Alemania? ¿Crees que volverá al Schalke como entrenador? Déjame tu comentario, dale like al vídeo y vuelve a recordar la carrera completa de Raúl en el vídeo que te comparto en pantalla.